Buenas tardes, ¿cómo les va, queridos alumnos? Acá nos encontramos en un nuevo encuentro virtual. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir hoy entonces con la segunda parte de lo que es la unidad 8, que tiene que ver con lo que es la quiebra, ¿sí? Ya dijimos entonces, venimos hablando en concursal, desde la unidad 6 y en el video anterior dijimos que la quiebra es un proceso eminentemente liquidativo, ¿sí? Era para distinguirlo del proceso del concurso preventivo, que es rehabilitatorio, y dijimos que la diferencia, que el concurso preventivo tiene muchísimas diferencias, pero que el concurso preventivo, ¿sí?, solamente procede a pedido del deudor, mientras que en la quiebra dijimos que procede tanto a pedido de acreedor como del deudor, y podemos llegar también a la quiebra en forma indirecta. Acá vamos a tener entonces el artículo 77, ¿sí?, en definitiva, que nos plantea estas cuestiones, que nos dice: la quiebra debe ser declarada en los casos previstos por los artículos 46, 47, 48 y demás, que esos son los supuestos de quiebra indirecta. Además de esos supuestos, hay otros, ¿sí?, que también están en la ley concursal. Y también decimos que la quiebra la podemos llegar a pedido del acreedor, que es lo que se conoce como la quiebra directa necesaria, o bien a pedido del deudor, quiebra directa voluntaria. Y acá vamos a tener que distinguir. En la quiebra indirecta siempre hablamos de quiebra indirecta cuando hay un concurso preventivo anterior que ha fracasado. Y este concurso preventivo anterior puede haber fracasado porque no se lograron las mayorías, o bien porque se sujetó la propuesta a lograr conformidades con los privilegiados y no se alcanzaron las mayorías de los privilegiados, o porque no se hizo pública la propuesta dentro de los 20 días que prevé la ley concursal, o porque se abrió el salvataje, que ya vamos a ver en qué supuestos, pero se abrió la etapa del salvataje y fracasó el salvataje, ¿sí? Vamos a la quiebra indirecta, ya sea o porque no había inscriptos, o porque no se lograron las conformidades, o porque se lograron las conformidades y no se terminó depositando el dinero de quien había logrado las conformidades, o porque no se abonen los honorarios, ¿sí?, regulados finalmente en la etapa de cumplimiento, o por incumplimiento del acuerdo. Se lograron las mayorías, se homologó el acuerdo, pero se terminó incumpliendo el acuerdo, o porque se logró el acuerdo y hay una impugnación de ese acuerdo, ¿sí? Bueno, estos son todos estos supuestos en donde los vamos a terminar de entender bien cuando veamos en qué consiste el proceso, el concurso preventivo, y veamos el salvataje y las distintas etapas, pero en donde vamos a declarar la quiebra indirecta. Es decir, no necesito pedido de nadie. El juez, ante contemplar que se está dando una de estas situaciones, debe declarar la quiebra indirecta, ¿sí? Mientras que la quiebra también dijimos entonces que procede a pedido del deudor o de acreedor. En caso de que sea pedida por el acreedor, vamos a tener que ir a los artículos 80 y 81, en donde este acreedor, ¿qué va a tener que demostrar? ¿Sí? Decimos que el artículo 80, bueno, primero y principal, va a tener que demostrar que es un acreedor del deudor que está peticionando. Se va a tener que demostrar que el deudor es un sujeto concursable, que se encuentra en estado de cesación de pagos. ¿Cómo va a demostrar este estado de cesación de pagos? Y generalmente, ¿sí?, va a demostrar que tiene un incumplimiento para con él. Ya habíamos visto en la bolilla 6 que uno de los hechos reveladores era un incumplimiento obligacional y que podía ser uno solo, ¿sí? La mora en el incumplimiento es la forma, digamos, en donde generalmente se termina demostrando que está en cesación de pagos, ¿sí? Entonces va a demostrar que el deudor es un sujeto concursable, que está en cesación de pagos, y este acreedor tiene que tener un crédito, ¿sí?, obviamente exigible, es decir, que haya vencido, ¿sí?, porque si todavía no venció por cuestiones lógicas, entonces todavía el deudor no se encuentra en mora y por lo tanto no estaría en cesación de pagos. La ley no me dice que el crédito tiene que ser líquido, es decir, puede ser de cualquier tipo de obligación, una obligación de hacer, ¿sí?, de no hacer, o de dar suma de dinero. Y lo que sí, si fuera un acreedor privilegiado, es decir, ya vamos a estudiar los privilegios, pero cuando recordemos, digamos, quiénes eran los privilegiados, son los que tienen un asiento para cobrar con preferencia. Si tuvieran un asiento, son quienes tienen por ley una preferencia en el cobro. Si tuvieran un asiento determinado para su cobro, ¿sí?, son los privilegiados especiales, mientras que los privilegiados laborales son aquellos que todos los acreedores, ¿sí?, tienen preferencia del cobro, pero no sobre un bien determinado, el privilegio general, ¿sí? Dice:
Y en esto dice, según las disposiciones de esta ley, el artículo 80, su crédito tiene un privilegio especial, deberá demostrar sumariamente que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo. Esta prueba no será necesaria si se tratara de un crédito de causa laboral. Es decir, yo soy un acreedor hipotecario, ¿puedo pedir de mi deudor hipotecante, puedo pedir la quiebra? Sí, pero tendré que demostrar que la casa sobre la que el inmueble sobre el que trabamos la hipoteca es insuficiente, ¿sí?, para pagarme mi crédito privilegiado. En ese caso tendré que demostrar. ¿Quiénes están excluidos? El artículo 81 señala quiénes son acreedores excluidos, ¿sí? Fundamentalmente esto son familiares, para proteger los vínculos familiares, y además la ley prohíbe a los cesionarios de los nombrados anteriormente, es para evitar que se burle el sentido de la ley. ¿Qué sentido tendría si un descendiente hace una cesión y ese cesionario podría pedir la quiebra? ¿Sí? Se estaría burlando el sentido de la norma. Entonces, lo pide un pedido por acreedor, si se demuestra, se hace la presentación y si corre se lo cita al deudor por 5 días, ¿sí?, que es lo que prevé el artículo 84, dentro del 5.º día notificado. Acá le vamos a tener que mandar cédula, ¿sí?, al deudor al que se le está pidiendo la quiebra, para que comparezca el proceso y manifieste si tiene alguna... en realidad no hay, y el 84 dice no hay un juicio ante quiebra. Acá el debate es muy acotado, ¿sí? ¿Qué podrá hacer el deudor? Podrá decir, o vos no sos mi acreedor, o esa obligación no te la debo porque estaría prescripta, una defensa de prescripción, o yo no soy un sujeto concursable, o es tal que no estoy en cesación de pagos y que puedo pagarte, que una de las formas es que podría depositar antes de tiempo y decir, acá vengo y deposito, pongo a disposición del tribunal que se me está demandando, supongamos, 200.000 pesos, pongo a disposición del tribunal la suma, ¿sí?, y lo hago a depósito o embargo antes de que se decrete la sentencia de quiebra, o acredito que pagué, o bien, o tengo alguna defensa de, insisto, o porque no es acreedor de él y él no sería el obligado a tener que pagar la obligación. Pero en realidad la defensa es muy acotada, ¿sí? No se traba un juicio, no hay un juicio ante quiebra, el debate es muy acotado. Si dice algo el deudor, dentro de los 5 días se le vuelve a correr traslado dentro de los 5 días al acreedor para que conteste y luego se procede sin más al dictado de la sentencia de quiebra, que es muy parecida a la de apertura del concurso, más allá de que tiene efectos, ya vamos a ver la diferencia de los efectos personales, ¿sí?, entre el concurso y la quiebra, pero la sentencia, el contenido está previsto en el artículo 88 de la ley de quiebra, ¿sí?, con las fechas, ¿sí?, y la publicidad que debe darse de la sentencia de quiebra. Bien. Luego entonces si dice algo el deudor, por 5 días al acreedor, y luego procedemos al dictado de la sentencia de quiebra, que está contenida en el artículo 88. Ahora bien, si el pedido lo hace el propio deudor, ¿sí?, no hay un pedido de quiebra, sino es el propio deudor quien pide su quiebra, tenemos que ir al artículo 86, donde nos dice que debe cumplimentar, ¿sí?, y nos refiere y nos manda al artículo 11, que ya habíamos visto que en el artículo 11 están los requisitos para la apertura del concurso preventivo, ¿sí? Entonces el deudor tendrá que acreditar esos requisitos y se procederá sin más. Ya habíamos visto que uno de los hechos reveladores, su sola declaración del estado de cesación de pagos, hace que sea un hecho revelador, por lo tanto procederá sin más al dictado de la sentencia de quiebra. Bien, desistimiento. Bueno, se puede desistir en ambos casos, ¿sí?, tanto si es a pedido del deudor como si es a pedido del acreedor. El deudor, lo tenemos en el último párrafo del artículo 87, que peticione su quiebra no puede desistir de su pedido salvo que demuestre antes de la primera publicación de edictos que ha desaparecido su estado de cesación de pagos. Si él mismo dijo que se encontró en cesación de pagos, no podría desistir después de su primera publicación de edictos. Antes, ¿por qué? Salvo que demuestre antes de la primera publicación que ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Cómo podría desaparecer? Insisto, se ganó la lotería, desapareció su estado de cesación de pagos. De lo contrario, después de la publicación de edictos no podría haber un desistimiento del deudor, cuando la quiebra fue pedida por el deudor. Ahora, si la quiebra fue pedida por acreedor, el artículo 87 dice: el acreedor que pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se haya hecha la citación del 84, ¿sí?
Es decir, este acreedor que quiere desistir no le tiene que notificar el traslado previsto en el artículo 84 si quiere desistir. Después de eso, se entiende que no podría desistir. Y en esto hay toda una cuestión en la doctrina. Unos dicen están quienes dicen que no se puede desistir porque la ley es terminante, que es así, pero de todas maneras está quienes dicen sería una ficción, y en esto Moro, por ejemplo, dice porque el acreedor en definitiva ¿qué va a hacer? Va a dejar que perima la causa, no lo va a seguir moviendo. Acuérdense que hasta que no se dicte la sentencia de quiebra, perime, y habíamos visto en el 277 que perime a los 3 meses, entonces dejaría que perima y listo, o sea, habría que hacerle lugar al desistimiento. Y Moro dice, en definitiva, si va a dejar que perima la causa, le demos lugar al desistimiento aun cuando hubiera notificado la citación del 84. De todas maneras, ¿sí?, la ley dice que después de citado no se puede desistir. Y cuando es por deudor, antes de la primera publicación, puede desistir siempre que demuestre que su cesación de pagos desapareció. ¿Bien? Perfecto. Pedido por acreedor, pedido por acreedor. Bien, entonces vamos a proceder a la apertura de la sentencia. Les vuelvo a decir, la sentencia está prevista en el artículo 84, el contenido, ¿sí? Y yo les voy a remitir una sentencia de apertura de concurso y una sentencia de apertura de quiebra. Esta sentencia también se tiene que dar la debida publicidad, así como habíamos visto con el concurso. Era el concursado quien tenía que publicar edictos y darle la debida publicidad, porque si no lo hacía era una de las causales de desistimiento. Acá la sentencia se tiene que publicar por edictos en el boletín oficial, ¿sí? Artículo 89, y en el diario que salga sorteado. Esto se hace sin previo pago, es decir, se difieren los costos, como habíamos visto también en la bolilla 6, pero esta publicación está a cargo del secretario del juzgado, ¿sí? Ya no es a pedido del fallido, ¿sí?, del fallido, sino es a cargo de la secretaria del juzgado. Bien. ¿Qué recursos admite la sentencia? Así como habíamos visto que la sentencia de apertura del concurso es apelable, ¿sí?, y esto está expresamente previsto en la normativa, en el artículo 10, ¿sí?, artículo 13, porque la resolución está en el artículo 14, que dice que es apelable su rechazo. Si se admite, obviamente que no sería apelable porque fue el propio deudor concursado que no así lo solicitó. En la quiebra vamos a tener que distinguir cómo se llegó a este estado de quiebra para saber qué recursos proceden, ¿sí? Sepan que no son los mismos recursos si se llegó a la quiebra en forma indirecta, si se llegó a la quiebra a pedido de acreedor, si se llegó a la quiebra a pedido del deudor. Si se llegó a la quiebra en forma indirecta, la regla es que sea apelable, ¿sí?, por regla. Podríamos llegar a discutir si se aplica la regla de la inapelabilidad ante algún supuesto que no esté expresamente previsto. Pero hoy la mayoría de la jurisprudencia va a estar ante la duda a favor del recurso, ¿sí?, justamente por el tipo de agravio, ¿sí?, porque se le estaría generando un agravio que seguramente abierta la quiebra es de ulterior imposible reparación. Entonces, la quiebra indirecta decimos que la regla va a ser la apelación. Mientras que si llegué a la sentencia, llegué a la quiebra, declararon la apertura de la quiebra a pedido de acreedor, tenemos distintos recursos, ¿sí?, previstos a partir del artículo 94. Entonces, la quiebra que se decreta porque un acreedor así lo solicitó, tenemos el recurso de reposición con y sin trámite, ¿sí? Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque este recurso debe interponerlo el deudor dentro de los 5 días de la última publicación de edictos, necesariamente, y acá lo que va a hacer fundamentalmente es desacreditar que él se encuentra en cesación de pagos, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Ya sea depositando el dinero en la modalidad depósito, no tiene nada que discutir el crédito, deposito la suma, ahora vamos a ver la norma, o bien lo deposito a embargo, es decir, acá deposito en el tribunal el dinero que se me está reclamando, más las costas, los intereses, toda la suma que demuestra que no tiene cesación de pagos, pero con la modalidad embargo, es decir, vayamos a una acción individual, a otro juicio, discutamos el crédito y si yo resultaré vencido,
te abono con el dinero que se encuentra depositado, ¿sí? En cambio, si lo deposito directamente, pongo el dinero en depósito, no estoy cuestionando la legitimidad del crédito. Veamos, el artículo 94 entonces dice reposición. El fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia del pedido de acreedor. Ojo, de igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiera sido solicitada por éste sin su conformidad. El recurso debe deducirse dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra o en defecto de este conocimiento hasta el 5.º día posterior a la última publicación de edictos, ¿sí? Por lo general es hasta antes del 5.º día de la última publicación de edictos, pero supongamos que lo hubiera conocido antes porque le fuera una clausura del establecimiento, se computaría dentro del 5.º día. Se entiende conocimiento del fallido el acto de clausura o el de incautación de sus bienes. Lo prevé expresamente el artículo 94. El recurso solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. Al resolver, el juez debe valorar todas las circunstancias de la causa. Son parte en el trámite el fallido, el síndico y el acreedor, y el juez dictará resolución en un plazo de 10 días. Este recurso de reposición en donde se va a cuestionar, ¿sí?, es el recurso de reposición con trámite previsto en el 94 y 95. ¿Y qué trámite le damos? Si no tiene un trámite específico y que está vinculado con la causa, recordamos bolilla 6 y le damos el trámite del 280 de los incidentes, ¿sí? Son partes, dice, en este recurso, lo prevé expresamente en el 95, el fallido, el síndico y el acreedor peticionante. Le damos el trámite del 280 que vemos allá. Presentábamos la demanda con toda la prueba, corríamos traslado por 10 días a las contrapartes, tramitábamos la prueba en un plazo máximo de 20 días y dictábamos sin más la resolución porque acá no hay alegatos en los incidentes, en el incidente del 280, ¿sí? Pero también puede interponer el recurso de reposición con la modalidad de levantamiento sin trámite, y esto está previsto en el artículo 96. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito en pago o embargo. Acá no voy a tramitar nada, ningún incidente, porque viene el fallido y me dice yo no me encuentro en cesación de pagos, supongamos, directamente, y me deposita. Y acá asumen las dos modalidades. O el fallido con depósito en pago, ¿sí?, o bien a embargo, que es lo que les dije, vamos a una acción posterior y debatamos si el crédito es procedente o no, si fuera exigible o no, pero en otro juicio, ¿sí? ¿Qué tengo que depositar? Y acá la misma ley nos dice el importe de los créditos con cuyo cumplimiento se acreditó la cesación de pago y sus accesorios, es decir, los intereses, las costas. Si hubiere otros pedidos, también tengo que depositar lo de los otros pedidos, ¿sí? Porque yo tengo que demostrar que mi estado de cesación de pagos no es tal y que tengo los fondos, ¿sí?, para hacer frente a lo que se me estaría reclamando. Debe depositar también los importes suficientes para atender los restantes créditos invocados en pedidos de quiebra en trámite a la fecha de la declaración con sus accesorios, salvo que respecto a ellos se demuestre prima facie a criterio del juez la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor, cuyo crédito no fue impedimento para revocar la quiebra. Y después dice, la resolución se supedita en su ejecución al depósito por el deudor dentro de los 5 días de la suma que se fije para responder a los gastos causídicos. Es decir, que también debe depositar los gastos que llevó la quiebra. Los gastos causídicos son los gastos, las costas, ¿sí?, del juicio, los gastos de la iniciación, los gastos de publicación de edictos, entre otros. Los gastos de honorarios del letrado, obviamente, del acreedor peticionante. La resolución que deniega la revocación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo efecto devolutivo y se debe resolver por la alzada. Entonces habíamos visto que este recurso de reposición va a tramitar ante el mismo juez concursal, ¿sí?, en el caso 94 y 95. Se admite o se rechace, es apelable, y esto dice tanto doctrina como jurisprudencia. Si bien la ley nos dice que sería apelable solo por el deudor en caso de rechaza, también debería admitirse el recurso de apelación en caso de acreedor, ¿sí? Porque podría tratarse la discusión del monto,
¿sí? O podría tratarse la discusión de si era prueba suficiente o no para que demuestre la cesación de pagos. Y en el caso del artículo 95 y 96, decimos que también obviamente es apelable, pero que acá ya no le damos trámite de reposición, sino sin más viene y se acredita con la modalidad o depósito en pago o embargo, ¿sí? Bien, ¿qué efectos tiene la interposición? La interposición del recurso no impide la prosecución del proceso, ¿sí? Salvo en cuanto importe disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación del artículo 184. Es decir, que el hecho de que se interponga esto tiene efectos no suspensivos, es decir, se sigue con los efectos que tiene la quiebra, se van a librar los oficios, las medidas que genera la quiebra, pero lo único que vamos a paralizar, sí, lo que vamos a paralizar es la incautación de los bienes. Todavía no le vamos a incautar los bienes, salvo que se tratara de bienes perecederos, ¿sí?, a este deudor, porque no sabemos si va a terminar siendo fallido o no. Si se revoca la sentencia de quiebra, cesan los efectos, obviamente. Si se hace lugar a esto de que el fallido, porque acá ya es fallido porque se abrió la sentencia de quiebra, este recurso es en contra de la sentencia de quiebra, el fallido logra demostrar que no estuviera en cesación de pagos, ¿sí?, cesan los efectos. Esto es lo que prevé el artículo 98, no obstante los actos que ya se hubieran realizado en forma legal. Bien, entonces, estos recursos son procedentes en caso de que la sentencia de quiebra sea declarada a pedido de acreedor. Además de estos recursos, tenemos que el resultado, ¿sí?, de estas acciones de reposición van a ser apelables. También se puede interponer lo que es la incompetencia, ¿sí? Esto está previsto en el artículo 100 y 101, pero en este caso esto técnicamente no es un recurso, sino que podríamos decir que es una excepción. Acá se dice, usted no es el juez concursal de acuerdo a las pautas previstas en el artículo 3, supongamos, del juez concursal, y el juez va a remitirlo así al juez que sea concursal. Pero todo lo actuado es válido, ¿sí? Entonces se remite sin más las actuaciones. Y luego tenemos lo que es la acción de daños y perjuicios previsto en el artículo 99, en donde, revocada la sentencia de quiebra, quien la peticionó con dolo o culpa grave es responsable por los daños y perjuicios causados al recurrente. Sí. Esto, la acción tramita por ante el juez del concurso, esto tramita por juicio ordinario, va a haber que interponer la acción, demostrar, acreditar que el peticionante de la quiebra, ¿sí?, que fue un acreedor malicioso, va a haber que demostrar el dolo o la culpa grave y podré peticionar los daños y perjuicios. Acá tendré que ir a los presupuestos de daño, demostrar el monto del daño, el dolo o la culpa grave, la relación de causalidad de los daños con la petición de la quiebra, bueno, etc. Que no tenía derecho, obviamente, para solicitarlo, porque si no, no habría dolo o culpa grave. Bien. En la quiebra indirecta, entonces, dijimos que la regla es la apelación, y si llegó a la quiebra, se declara la quiebra a pedido del propio deudor, decimos que es el propio deudor. Si me la rechazan a la quiebra, que esto no va a suceder nunca, pero bueno, si me la llegaran a rechazar, puedo apelar. Pero si la abren, ¿sí?, yo no podría apelar esa sentencia de apertura de quiebra pedida por el propio deudor. ¿Por qué? Porque yo mismo fui quien lo solicité, ¿sí?, que así se proceda. Lo que sí puedo pedir, y en esto también ha habido todo un debate, es la conversión de la quiebra al concurso preventivo. En este caso, se discutió mucho si era el propio deudor, y creo que habrá que atender a cada caso. Se discutió mucho si el propio deudor pidió su quiebra, luego de decretada la quiebra podría convertirla a concurso preventivo, cumpliendo los requisitos previstos en los artículos 90, 91 y 92, o sea, los requisitos en definitiva del artículo 11, y hay un plenario del 2002, ¿sí?, tiene varios años ya, de las Cámaras Nacionales de Comercio, en donde dijeron que había que admitirlo. En Córdoba discutió la doctrina al respecto y el fallo terminó saliendo por lo que opinaba la gran mayoría de la doctrina entre otras cordobesa, y dijo sí, porque la ley así no lo prohíbe. Obviamente que habrá que estar en cada caso en concreto si se quiso hacer un uso abusivo o no del Instituto de la Conversión, pero la regla es que no lo tiene prohibido. Sí, él tendrá que acreditar fundamentalmente que no se trata de que cumple los requisitos del artículo 11,
¿sí? Lo tiene que hacer a la petición dentro de los 10 días de la última publicación de edictos, tendrá que acreditar los requisitos del artículo 11 y por otro, no se tiene que tratar de un deudor excluido de los que están previstos en el último párrafo del artículo 90. Es decir, no puede solicitar la conversión cuya quiebra se hubiera decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo, porque si yo llego a la quiebra indirecta, ¿sí? Por incumplimiento de un acuerdo preventivo, no me queda otra que apelar si tuviera un perjuicio, pero no puedo pedir la conversión, ¿sí? O estando en trámite un concurso preventivo, quien se encuentra en el periodo de inhibición establecido en el artículo 59. Recordemos que vimos en la parte anterior que el periodo de inhibición era decretado el cumplimiento del acuerdo, pasado un año yo no podía volver a solicitar mi concurso o pedir la conversión, lo decía expresamente. Bueno, en estos casos, ay, me asusté, perdón, se abrió la puerta y me asusté, mi cara de miedo debe ser genial. Bueno, en estos casos no se puede hacer utilización del instituto de la conversión. ¿Qué efectos tiene? Y lo dice la propia palabra. Voy a convertir la quiebra en concurso preventivo y por lo tanto van a cambiar y van a variar todos los efectos, ¿sí? Ya vamos a ver que los efectos personales y patrimoniales, tanto en el concurso como en la quiebra, son disímiles. Bien, requisitos, perdón, está previsto en el artículo 92. Entonces, esto es el punto 2 de la bolilla 8, para que quede claro. Entonces a la quiebra podemos llegar por acreedor, por pedido de acreedor, por pedido de deudor o en forma indirecta. Si es a pedido de acreedor, tenemos que ver los artículos 80, 81, 83, la citación del traslado del 84 y después sentencia de apertura del 88 y su publicación de edictos. Si es una quiebra del deudor, vamos a tener que ir al artículo 82, donde nos establece los requisitos, ¿sí?, que tiene que acreditar el propio deudor. Si es la quiebra indirecta, están enumerados algunos de los supuestos en el 77 inciso A. La sentencia de quiebra, artículo 88 y su publicación de edictos, y después tenemos los recursos. Si fuera una quiebra a pedida de acreedor, decimos que en este solo caso procede el recurso de reposición, el levantamiento sin trámite y la conversión. La incompetencia procede en todos los casos, pero se supone que es muy difícil que proceda a pedido del deudor, ¿sí? Si es el deudor, quién sabe su domicilio, ¿sí? Pero bueno, entonces, cuando la quiebra es a pedido de acreedor, recurso de reposición, levantamiento sin trámite. Y el deudor acá también podría pedir conversión, ¿no? Si se declara la quiebra a pedido de acreedor, el deudor también puede hacer utilización de la conversión. Si la quiebra fuera propia, es decir, el propio deudor pidió su quiebra, solamente decimos que procede la conversión, ninguno de los otros recursos, y si la quiebra fuera indirecta, procede el recurso de apelación. Bien, para la acción de daños y perjuicios dijimos que tendré que demostrar el dolo o la culpa grave y que tramita por juicio ordinario, y la cuestión de la incompetencia planteada se libran sin más las actuaciones. Y por último tenemos el punto 3, les habla del salvataje de entidades deportivas, ¿sí? Sepan que bueno, esta ley data del año 2000, ¿sí? Tras de que varios del año 2000, tras que varios clubes se encontraron en estado de cesación de pagos. Esta ley los invito a leerla, es la ley 25284, es una ley que consta solamente de, ahí les digo, de 28 artículos, ¿sí? Obviamente vamos a aplicar supletoriamente la ley de quiebras. Cuando es un concurso preventivo es facultativo, ¿sí?, aplicarla o no, mientras que si hablamos de la quiebra es obligatoria. ¿A quién le vamos a aplicar? A los clubes deportivos, ¿sí? El artículo 1 dice asociaciones civiles de personería jurídica. En definitiva, todos los clubes deportivos son asociaciones y además la ley es fideicomiso de administración, es régimen especial de administración para entidades deportivas. La ley, entonces, tiene matices muy similares, muy similares a lo que es la ley de quiebra, además que la aplicamos supletoriamente, pero decimos que lo interesante es que se nombra un órgano de administración, ¿sí?,
Pero vamos por parte. Artículos interesantes de esta ley tenemos, en primer, todos, pero además, artículo 1, a quienes se los vamos a aplicar, a las entidades deportivas, estas asociaciones civiles. En el artículo 3 tenemos previsto el principio de universalidad que veíamos en el artículo 1. Esta normativa produce efectos sobre la totalidad de los bienes que integran el patrimonio de los deudores, salvo las exclusiones legalmente establecidas. Estas exclusiones las vamos a completar con lo que esté previsto específicamente para entidades deportivas, con lo que esté previsto en el artículo 108 de la ley de quiebres y además lo normado en el Código Civil, ¿sí? Todas las exclusiones y leyes específicas. En el caso de quiebres dijimos que se aplica de oficio, artículo 5, los supuestos de entidades deportivas en quiebras decretadas, encuadradas en el artículo 1, las disposiciones de la presente ley se aplicarán de oficio, ¿sí? Cualquiera sea el estado del proceso, siempre y cuando la autoridad judicial meditare prima facie la existencia de patrimonio suficiente para la continuación de la explotación. En cambio, en los concursos preventivos, esto lo prevé el artículo 6, dice, tratándose de entidades deportivas en concursos preventivos, comprendidas en el artículo 1, las autoridades de la misma estarán legitimadas para ejercer la opción de continuar el trámite bajo las disposiciones de la presente ley, ¿sí? La LED, Ley de Entidades Deportivas. Dentro de los 60 días deberán presentar ante el juzgado interviniente la ratificación por la Asamblea de Asociados. O pueden ir por la normativa de concurso preventivo de la 24522 que venimos estudiando, o bien hacer uso de lo que prevé esta ley específica. Y lo interesante es que el artículo 7, la designación de un órgano fiduciario, desplaza a todos los funcionarios, ¿sí?, que veníamos estudiando. Es decir, se nombra un órgano fiduciario compuesto por 3 miembros, ¿sí?, en donde se van a encargar de administrar este fideicomiso, que pueden estar como máximo en el plazo máximo de 9 años, este fideicomiso que va a llevar la administración, el fideicomiso de administración. Obviamente que va a estar controlado judicialmente, ¿sí? Va a tener que rendir cuentas. Acá también tenemos lo que es, ya vamos a estudiar en la bolilla 9, el fuero de atracción, pero vamos a tener un fuero de atracción casi que no tiene excepciones, como el que vamos a estudiar. Tenemos el artículo 8, dice, instituye el fideicomiso de administración para administrar las entidades referidas y estará a cargo de un órgano fiduciario conformado por 3 miembros que actuarán en forma conjunta y controlados, compuestos por un abogado, un contador y un experto en administración, y las decisiones se tienen que tomar por mayoría simple, ¿sí? Sepan que hoy por hoy se encuentran haciendo uso de esta ley casi todos los clubes de Córdoba, ¿sí? Y ha sido justamente para salvar a los clubes la disposición de esta normativa. Entonces, de esta ley es interesante y sería interesante que la lean toda, ¿sí? Pero tenemos artículo 1, artículo 3 con el principio de universalidad, artículos 5 y 6 en la quiebra se aplica de oficio, en el concurso preventivo es optativo. Artículos 7 y 8 tiene que ver con lo que es el órgano de administración con control judicial y sus funciones, ¿sí? Sus funciones previstas, obligaciones del órgano fiduciario, artículo 15, ¿sí? Interesante, fuero de atracción previsto en el artículo 13, y luego tenemos el artículo 18 que nos dice cómo se va a terminar pagando distribución de la actividad.